Desde que salió el tráiler para la tercera temporada del Juego del Calamar, no hemos parado de sacar teorías sobre qué podrá pasar a continuación en la serie. Ya hice un vídeo analizando el tráiler y otro analizando las 14 imágenes promocionales que sacó Netflix, pero investigando más me he fijado en unos detalles que no vimos la última vez. Se trata del juego final, ese en el que se decide el jugador ganador. Pensábamos no saber cuántas personas llegarían a pasar a la quinta ronda, pero realmente todo esto está oculto en el tráiler. Comencemos por cómo pasarán los jugadores al juego final, que será a través del quinto juego, el juego de la comba. Este juego es muy sencillo, habrá un semáforo que indique a los jugadores cuándo avanzar y cuándo no. Si el semáforo está en rojo, deberán saltar en el sitio, y cuando esté en verde, podrán avanzar. Este movimiento lo controlarán las muñecas de Yeonhee y de Chol-Soo, ya que tienen sensores en los ojos. Estas calcularán a qué distancia se encuentra el jugador de ellos, y al saber la distancia, podrán determinar si está avanzando o no, y así poder eliminar a los jugadores si incumplen la norma. Aquí no vemos ningún guardia francotirador como en el primer juego, pero sería muy fácil encargarse de estos jugadores que no siguen las normas. Simplemente girarán la cuerda muy rápido para que así se caigan al vacío. En una anterior teoría comenté que después de este juego habría otros, ya que esta escena en la que aparecía Gi-hun tiene un fondo diferente al de esta sala. Pero gracias a uno de vosotros en los comentarios me di cuenta de que en realidad es que ya ha terminado de saltar a la comba, porque esta es la parte donde se encuentra la meta. Tiene una valla de madera y el mismo decorado del cielo. Eso sí, tal vez no sea un nuevo juego, pero está claro que harán alguna estrategia por este clip en el que le vemos sin la chaqueta, y parece que está tirando de algo, posiblemente ayudando a alguien a superar el juego de alguna manera. De igual forma, esto nos revela que Gi-hun sí pasará al juego final, cosa que ya sabíamos por las fotos con el traje, pero también abre más posibilidades. Obviamente pasará mucha gente al cuarto juego, aproximadamente unos 20 jugadores, y de esos seguro que quedarán más de 2 para la ronda final. Os voy a explicar por qué también sabemos que quedarán por lo menos 3 personas, por el simple hecho de que se hará el juego final. Sabemos que Gi-hun votará siempre que no quiere que continúen los juegos, y sabiendo eso podemos intuir lo siguiente: si pasan 2 personas sería un bucle infinito de votaciones, porque siempre votarían distinto. Si pasan 3 y quieren seguir jugando, sí que ganarían la votación en contra de Gi-hun, así que por lo menos habrá 3 personas jugando este juego final. Pero aún hay más pruebas que verifican esto, incluso una que afirma que serán 5 finalistas. Como podréis recordar, en la primera temporada había 3 finalistas, y la noche de antes del juego las camas estaban distribuidas de manera en que cada una estuviera en una pared. Ahora en el tráiler vemos que las camas para antes de este juego final están distribuidas de manera diferente, viendo 2 camas en la misma pared. El juego del calamar es muy estructurado, lo vemos en todas partes, así que qué menos que tener un poco de simetría a la hora de colocar las camas. Esta teoría supone que sobrevivirán 5 personas, y la colocación de las camas sería de esta manera: 2 en estas paredes de aquí y una en la que queda. También podría haber hueco para 6 finalistas, pero es poco probable. Aunque sí parece que aquí a la derecha puede haber otra cama, realmente puede ser solo un efecto de distorsión de la cámara, ya que coincide casi perfectamente con la entrada, y esta cama sí podría estar centrada después de todo. Otra prueba de que serán 5 más finalistas es la mesa en la que comen. Las figuras del juego del calamar son el triángulo, el círculo y el cuadrado, formas que vemos por todos lados en esta serie. Si fueran 3 finalistas como la última vez, sacarían la mesa triangular. Si son 4, sacarían una mesa cuadrada, y si son 5 o más, una mesa circular. Podemos demostrar esto también con la foto que nos dieron de Gi-hun cenando. En la anterior temporada vemos como la pared tiene un ángulo respecto de la posición de la cámara. Esto porque está colocado de forma torcida, al estar en una mesa triangular. Esta vez le vemos casi recto, lo que significa que no es la mesa con forma triangular, y que esta vez han sacado el círculo. Por eso le vemos paralelo a la pared. Vemos que mira hacia su derecha, así que esperemos ver algún traidor en este lugar. Por último, vemos que en esta foto del cerdito el dinero no llega hasta arriba, lo que puede significar que ganan 2 jugadores. Esto sería la primera vez que esto ocurre en la historia de los juegos, cosa que nos demuestra la lista que encontró Juno de los ganadores en la primera temporada. Sabemos que esto no es de antes del juego, porque al final que en la anterior temporada el cerdito solo se baja una vez termina el juego final, dándonos a entender que de esos 5 finalistas habrá 2 ganadores, que se repartirían el premio. Las imágenes que he utilizado son de esta usuaria de Reddit, os dejo el post original en la descripción. Y como siempre, dime qué te ha parecido el vídeo en los comentarios. Aquí tienes más análisis del juego del calamar que te pueden interesar. No te olvides de darle like y suscríbete con la campanita activada para no perderte nada.